Pero hay otro factor, mucho más peligroso y aún subestimado, en la forma en que los nanoplásticos afectan al cuerpo humano. Es precisamente por este factor que los nanoplásticos pueden penetrar fácilmente las barreras protectoras del cuerpo, y una vez dentro, son prácticamente imposibles de eliminar. A escala micro y nanométrica, las partículas de plástico adquieren nuevas propiedades físico-químicas. Pueden mantener carga superficial durante periodos prolongados e interactuar con campos electrostáticos y otras moléculas. En este sentido, los micro y nanoplásticos pueden compararse con un electreto, un material que acumula electricidad estática y la mantiene durante un tiempo prolongado. Además, las partículas de plástico no solo retienen carga electrostática, sino que también pueden recargarla. Esto ocurre mediante el efecto triboeléctrico, es decir, cuando el plástico entra en contacto con otras superficies o se frota contra ellas, incluyendo tejidos, células y líquidos. En otras palabras, las partículas de plástico pueden recargarse a sí mismas, restaurando su carga electrostática una y otra vez. Para comprender cómo las propiedades del plástico difieren de las de otros materiales, realizamos un experimento sencillo. Aquí, dentro de vasos de plástico transparente, suspendimos varios objetos hechos de distintos materiales: una aguja de metal, una cerilla de madera, un alambre de cobre y una tira de magnesio. Mientras estos objetos permanecían inmóviles al acercar una varilla de plástico, todo cambió drásticamente cuando frotamos la varilla de plástico con lana. Es decir, todos los objetos suspendidos comenzaron a oscilar y moverse hacia la varilla. ¿Qué causó esta reacción? La respuesta se encuentra en la carga electrostática que se formó en la superficie del plástico. Por ejemplo, una varilla de madera, a diferencia del plástico, no puede mantener tal carga. Incluso después de frotarla con lana, el material no produjo ningún movimiento. Lo mismo ocurrió con unas tijeras de metal, que no mostraron efecto hasta que el material entró en contacto con un imán. Solo entonces respondió la aguja de metal. Por lo tanto, este experimento demuestra claramente cómo los materiales reaccionan de manera diferente a los campos eléctricos y magnéticos. Ahora, el plástico se destaca entre otros materiales porque no solo puede acumular carga electrostática, sino que también la retiene durante un periodo prolongado. Esto lo diferencia de la madera, que disipa rápidamente la carga debido a su contenido de humedad, y por lo tanto, tiene poco efecto sobre otros objetos cercanos. Es un material dieléctrico. Los metales, en cambio, no retienen carga, pero la redistribuyen rápidamente sobre su superficie. Son conductores. Los imanes, por su parte, crean campos magnéticos en lugar de eléctricos y, por lo tanto, no pueden atraer objetos eléctricamente neutros como lo puede hacer un plástico cargado. Así que esto es lo que hace que el plástico electrostáticamente cargado sea tan peligroso. Es una fuerza invisible capaz de alterar todo a su alrededor. Una vez cargado, el plástico puede atraer incluso partículas neutras, interrumpiendo muchos procesos físicos naturales. Y a medida que el plástico se descompone en fragmentos más pequeños, micro y nanoplásticos, no pierde sus propiedades. De hecho, el impacto del plástico sobre el medio ambiente y los organismos vivos solo se intensifica a medida que las partículas se vuelven más pequeñas. Es la carga lo que hace que el plástico sea especialmente peligroso para toda la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, el plástico no puede considerarse un residuo pasivo. Es un material activo y cargado eléctricamente, capaz de interactuar con casi todas las sustancias de la Tierra, desde las partículas atmosféricas hasta las células vivas. Cuanto más pequeñas son las partículas de plástico, mayor es su actividad y más peligroso es su impacto. Si se toma una partícula de microplástico de 5 milímetros de diámetro y se descompone en partículas de nanoplástico de 1 micrómetro, de una sola partícula, se obtendrán 125.000 millones de partículas, lo que equivale al número de galaxias en el universo. Y la superficie de estas partículas es 5.000 veces mayor que la de las partículas de 5 milímetros. Esto ejemplifica la magnitud del problema que supone la descomposición de esas partículas de plástico en fragmentos mucho más pequeños. Además, estas partículas pueden tener propiedades totalmente distintas a las de las grandes partículas de 5 milímetros. Por lo tanto, no solo cambia el tamaño, sino también la superficie y las propiedades de las partículas. El nanoplástico tiene una superficie enorme en comparación con su masa.
Es como un grano diminuto con el área de superficie de un campo de fútbol. Esto se llama alta área superficial específica. Cuanto mayor es la superficie, mayor es la capacidad de la partícula para acumular y retener carga electrostática. Y más sitios activos contiene, donde pueden unirse proteínas, iones metálicos, lípidos y otras moléculas del entorno circundante. Para entender lo peligrosas que son estas diminutas partículas cargadas, hagamos un simple experimento mental. Por ejemplo, tenemos una pila ordinaria de 1,5 voltios. Si la dividimos en 125.000 millones de pilas diminutas, y suponemos que cada una de ellas todavía tuviera la misma salida de 1,5 voltios, su potencia agregada sería de 187,5 mil millones de voltios. Imaginen cuánto mayor se volvería el voltaje. Lo mismo ocurre con el plástico. Cuando un solo fragmento de plástico se divide en 125 mil millones de partículas, cada una portando carga, la cantidad de carga aumenta. Hoy en día, millones de toneladas de plástico en nuestra biosfera se están descomponiendo constantemente en partículas cada vez más pequeñas, cada una portando una carga electrostática que le permite penetrar en todas partes. Como consecuencia, a medida que aumenta el número de partículas de plástico cargadas electrostáticamente, se acumula un exceso de potencial eléctrico en todo nuestro planeta. Esto constituye un factor principal que altera el equilibrio energético de la Tierra, contribuyendo al calentamiento de los océanos, al aumento de anomalías atmosféricas, así como al incremento en número y gravedad de los desastres naturales cada año. Cabe destacar que cuanto más cálido está el océano, más ácido se vuelve y más rápido se descompone el plástico en micro y nanoplásticos cargados. Esto, a su vez, conduce a una acumulación aún mayor de energía en el planeta, amplificando todos estos procesos en una reacción en cadena autorreforzante. Además, cuanto más pequeña es la partícula, más fácilmente penetra las barreras protectoras de los organismos vivos, incluidos los humanos, desencadenando diversas enfermedades crónicas y causando la muerte de millones de personas. Exploraremos todo esto con detalle. En otras palabras, la fragmentación del plástico no lo hace más seguro, al contrario, lo transforma en nanopartículas que penetran fácilmente en los organismos vivos. Hasta ahora sabemos que, en comparación con los microplásticos, los nanoplásticos pueden atravesar las membranas celulares con mucha más facilidad. Esto significa que pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo, no solo en humanos, sino también en animales. Además, pueden ser transportados a ciertos órganos, depositarse allí, ser difíciles de eliminar y provocar otros efectos similares. Por eso el nanoplástico es mucho más peligroso que el microplástico, ya que su capacidad para acumular carga electrostática es significativamente mayor. Debido a su comportamiento similar al de un electreto y a su pequeño tamaño, los plásticos no permanecen como partículas inertes. Se cargan y se transforman en trillones de micro y nano asesinos. Es a través de esta carga que los plásticos diminutos pueden penetrar profundamente en los tejidos vivos e incluso destruirlos. Hoy en día, estas partículas están en todas partes y ya interfieren con los delicados procesos eléctricos de la naturaleza. A menudo pensamos en la electricidad como algo artificial, limitado a bombillas, baterías y cables. Pero en realidad, los impulsos eléctricos son el propio lenguaje de la vida. Es decir, permiten que toda la biosfera funcione. Y son precisamente estos procesos naturales los que los micro y nanoplásticos electrostáticamente cargados están alterando ahora.